Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 401, El Jardín Nevado. Al principio el grupo no estaba seguro de lo que estaba haciendo Clark. Eso fue hasta que vieron que estaba hablando con una bestia envuelta alrededor de las vigas heladas sobre ellos en el pasillo. Sin embargo, la serpiente del río congelada vio y escuchó claramente a Clark. Mientras el grupo esperaba observando a Clark que había avanzado, la serpiente congelada del río bajó lentamente su gran cuerpo hacia Clark sin caer al suelo. Con unos pocos movimientos de su lengua, la serpiente Robert congelada memorizó sus olores antes de mirar a Clark directamente a los ojos. El sentimiento entre ellos retrataba el hecho absoluto de que esta bestia no dudaría en acabar con ellos si ocurriera el más mínimo problema. Cuando la serpiente del río congelada se alejó, cerró los ojos y volvió a su estado de reposo, haciéndole saber a Clark que podían seguir adelante. El resto del grupo vio a Clark guiándolos hacia adelante y no dudaron en moverse con él. También habían sentido la misma presión invisible y la misma comprensión de que debían portarse lo mejor posible o, de lo contrario, perderían la vida. Además de que el castillo cambió de apariencia, estaba el hecho de que cuando llegaron al final del pasillo, la puerta ya se les había abierto. No hubo vientos cortantes ni un entorno increíblemente hostil. Solo un frío lento e invasor que irradiaba tranquilamente a su alrededor. Si alguien preguntara dónde estaban, sería difícil admitir que estaban en un calabozo y no en algún lugar de una montaña tranquila y silenciosa disfrutando del mundo cubierto de hielo del invierno. La escena que tenían ante ellos tampoco se parecía a lo que esperaban. Varias hierbas y árboles estaban en flor, lo que también aumentaba la energía helada alrededor del enorme patio. El castillo se había construido a su alrededor, una forma clara y definida de proteger este jardín. Además, había espacios que habían sido creados para sentarse y descansar. Era fácilmente uno de los lugares más maravillosos que uno podía encontrar dentro de una mazmorra. Lirios de montaña, enredaderas de carámbano, setas de esporas de escarcha, abedules de invierno, nenúfares y aún hay más que ni siquiera conozco. Isa estaba completamente perdida en esto. Nunca había visto tantos materiales y hierbas que tuvieran tanto valor. Una cosa sería verlos ser comercializados en una subasta masiva, pero aquí, en una mazmorra. Fue impresionante. Me gustan las plantas, pero todavía me gustaban más las pinturas de antes. Grace se apresuró a añadir sus pensamientos. Estaba atrapada en este pensamiento ya que habían entrado y visto tantas cosas. Oh. Un niño humano disfruta de las pinturas de una bestia. Un dragón cruel y malvado. ¡Qué adorable! La voz retumbante estaba en algún lugar invisible. Lo sacudió a todos hasta lo más profundo. Calmaos, niños. Aquellos a quienes les he confiado las montañas del norte deberían estar entregando bien mi decreto. El peligroso y malvado dragón de hielo que duerme dentro de sus tierras. La voz retumbante se calmó y poco a poco pareció volverse suave como la nieve que cae en una noche tranquila. Baja esos escalones y sigue el sendero de granito congelado. Es posible que puedas ver mi jardín mientras caminas. Pero no camines lentamente. La advertencia fue no hacer esperar la voz. Puede que haya cambiado y se haya vuelto suave, sin embargo, eso fue mucho más aterrador. Clark. María hizo una pregunta sencilla con solo decir el nombre de Clark. Estaba en la mente de todos. Sí, yo diría que ese es el dueño de esta mazmorra. No podemos dejarlos esperar. Clark respiró hondo y encontró una escalera con muchos de los carámbanos que Isa había visto en ella. Vid carámbano ultra raro. La enredadera de carámbano es una hierba extremadamente valiosa conocida por ser capaz de aumentar en gran medida la afinidad elemental del tipo hielo por las bestias de tipo hielo y también por ayudar a despertar tipos secundarios en ciertas bestias. Algunas bestias pasarán toda su vida buscando esto, ya que lo necesitan para su crecimiento. Otros podrán encontrarlo y pasar a un nivel completamente nuevo. Es una hierba muy conocida que vale enormes sumas de oro.
Fue una comprensión inmediata de por qué Isa lo había visto y había mantenido sus ojos en él. Pero ella no era estúpida. Isa no se atrevió a tocarlo a pesar de que lo deseaba para su doncella de hielo. Este sería un catalizador asombroso para su doncella de hielo. He observado a cada uno de los participantes a los que permití entrar desde el momento en que llegaste. Sin embargo, todos evitaron la montaña. Incluso los arrogantes que encontraron las cuevas talladas. Ahora tú, el más joven, viniste aquí. Arrogancia. ¿O necesidad? La suave voz llegó a todos sus oídos mientras caminaban por un sendero de granito azul brillante. El camino de granito helado que la voz había dicho que siguiera. Las hierbas se cultivaron de manera que lucieran perfectas desde todos los ángulos. Incluso los arbustos con frutas crecieron tan bien que cada ángel que el grupo los miró mostró el cuidado que se necesitaba para cultivarlos. La calidad perfecta y el entorno ideal. Plomada de maravilla congelada rara. Esta fruta con nombre fue nombrada acertadamente porque puede aumentar la velocidad de ganancia de energía de tipo hielo para una sola bestia y domador al dividirla entre ellos. También se puede utilizar de una manera que ayude a una bestia poderosa a controlar su propia energía. Se necesitan 10 años para hacer crecer una sola plomada. Estos frutos eran tantos que les asombraron. Isa no parecía conocerlas a pesar de que no eran tan raras como las otras hierbas que había enumerado. Casi 300 años desde que creé este lugar como mi nido. Y aquí todavía veo nuevos visitantes que me sorprenden. Un cuerpo único que puede fusionarse con energías elementales, un genio de su raza que memoriza lo que ve, un sanador con espadas envenenadas. Armadura y la capacidad de esconderse, metal envenenado y fundido, una espada pura, hierro ensangrentado, un espíritu libre y el mayor misterio que ha caminado por tierras humanas en los últimos 100 años, muy divertido. Todo el grupo sabía a quién se refería la voz. Fueron vistos como si fueran libros escritos en forma completa allí y luego para ser vistos. Incluso Clark se preguntaba qué podría hacer para bloquear una mirada tan cómplice en el futuro. Pero eso era algo por lo que no podía hacer nada en este momento. Frente a ellos, se instaló un gran espacio abierto junto con una gran plataforma de hielo. Sobre la plataforma había un enorme trono de hielo de color azul intenso. Sin embargo, no estaba sin usar. Sentada sobre él había una mujer con escamas azules a lo largo del cuello y los brazos. Las escamas de color azul profundo coincidían con el hielo que había alrededor junto con el hielo que habían visto en todo el castillo. Los largos cuernos de hielo de color azul oscuro que salían de la cabeza de la mujer no hicieron nada para disuadir al grupo. Por alguna razón, les hizo pensar que ella era mucho más asombrosa. Cuando vieron que ella también tenía alas, fue como si les estuvieran mostrando un ser nuevo una vez más. Una apariencia deslumbrante. Dragón de hielo anciano, herido, legendario. La larga vida útil de un dragón es una que a menudo les permite vivir siglos. El gran poder que proviene de reunir la energía constante de su afinidad asegura que siempre se elevarán más alto. Específicamente, este dragón de hielo es capaz de manipular el hielo a una escala mayor que muchas otras bestias que existen actualmente. Desafortunadamente, la lesión que sufre este dragón de hielo lo ha estado acosando durante más de 125 años. La herida al ayudar a sellar la conciencia restante del gobernante del hielo. El mismo ser para el cual la mazmorra que este dragón de hielo creó esta mazmorra para suprimir. Como costo, el dragón de hielo queda atado a la mazmorra por la eternidad. La mejor manera de permitir la libertad del dragón de hielo es permitir el uso de un tótem de hielo eterno especialmente tallado y elaborado con la mayor artesanía posible. Se necesitan herramientas y energías únicas junto con habilidades de artesanía. El material final también sería la sangre de un lugar quemado en hielo, una bestia increíblemente rara similar a un unicornio. El dragón de hielo es. Es un honor para nosotros conocer al maravilloso dragón de hielo que gobierna este gran castillo. Pido disculpas por la visita repentina. Nos sentimos honrados de poder estar en su mazmorra. Gracias por todo su arduo trabajo manteniendo esta increíble posición. Guardas dentro de esta mazmorra. Clark buscó un poco para saber más. Fue contundente pero estuvo un poco más oculto al grupo. Sin embargo, los ojos del dragón de hielo se entrecerraron.
Fuiste bienvenido por mí. Han pasado años, así que permití que la niña de la familia Neville le enviara algunos para entretenerme. ¿Cómo hubiera sabido que el entretenimiento vendría a darme un espectáculo directamente? Especialmente uno con alta sabe a espíritu libre. Grace se sintió aislada por la mirada del dragón de hielo, pero claramente el dragón de hielo también se preocupaba por las pinturas. Dices cosas interesantes, pequeño misterio, puedo ver muchas cosas con mis ojos de dragón, pero tú no. El hielo retumba ligeramente a su alrededor. Ah, mis hijos encontraron algo con que jugar. Deben disfrutar del espacio que tienen después de que ese molesto búho de las nieves se haya ido. ¿Puedes creer que intentó robarles comida? ¡Qué tonto! Pero si se hubiera portado bien, lo habría dejado quedarse. Esta fue una advertencia clara para mantener las acciones adecuadas ahora mismo, pase lo que pase. Capítulo 402, grosero pero poderoso. Todo el grupo escuchó la amenaza. Robarle a ella o a sus hijos era algo absoluto. Robar cualquier cosa iba contra las reglas. Esto estaba claramente dirigido al hecho de que el dragón de hielo podía darse cuenta de que todos estaban asombrados por los materiales del jardín. Por no hablar de todo el castillo. Este castillo era su tesoro. La joya que mostraba lo que tenía en materia de poder. Entonces díganme, niños. ¿Qué tienen que ver conmigo? Nunca nadie había venido a mí como ustedes. Esos otros humanos vinieron todos con preocupación y miedo. Me necesitaban y lo que tenía. ¿Qué necesitan ustedes? El dragón de hielo no era tonto. Sabía que habían venido por razones. Sintiendo que no tenía otra opción, Clark se adelantó un poco más. En circunstancias normales, seríamos demasiado débiles para siquiera acercarnos a ti. Sin embargo, le hicimos una promesa a un amigo. Uno que tiene un parásito en su cuerpo que los está matando. Una enfermedad que proviene de un parásito que se alimenta del dragón de hielo. Escala el área bajó de temperatura inmediatamente. El tonto que vino aquí e insultó mi casa como una prisión. No es algo que me haya aprisionado. El tono chirriante de una voz profunda y retumbante había reemplazado a la voz suave y dulce. Claramente, el dragón de hielo no estaba contento con esto en absoluto. Su padre puede haber sido ese hombre y va a morir por eso. Trajimos los fragmentos de hielo eterno y los trozos de hielo eterno para poder ofrecerlos a tu nido a cambio de un frasco de tu saliva como antídoto contra la enfermedad. Es la única manera. Clark se mantuvo firme y recibió una ceja levantada por parte del dragón de hielo. Ella había esperado que él retrocediera inmediatamente cuando la escuchó usar su voz real. Vale la pena arriesgar sus vidas. Ya veo, se han vuelto cercanos a la hija de esa niña y a la hija de ese hombre tonto. Saben que esa niña vino a mí una vez pidiendo un antídoto. Me ofreció todo lo que tenía. La abracé. Aquí durante 5 años mientras debatía qué hacer. La envié de regreso sin nada después de que ella se dio cuenta de que no tenía nada que ofrecerme, pero me ofreces algo para mi nido. El dragón de hielo observó cómo Clark mostraba los eternos trozos de hielo que tenía. El fragmento de hielo eterno fue el que más le llamó la atención, pero luego el dragón de hielo se reclinó en su trono nuevamente. Tengo muchas de esas cosas. La razón por la que estoy aquí me proporciona una gran cantidad de esas cosas y deseo tomarlas. ¿Por qué debería tomarlas para darles algo? Deberían cambiarlas por sus vidas. Si bien la fuerza del dragón de hielo era clara, ella también estaba claramente jugando con ellos. Un encuentro entretenido que alivia el aburrimiento de la soledad. Por eso tenía hijos y una mazmorra entera con ella. Sin embargo, Clark también tenía una misión. Era algo que tenía que hacer para conseguir las cosas que quería. Pero significaba mucho más que pudiera ayudar a alguien. Tenía sus objetivos y se negaba a dejar atrás a otros en el sufrimiento y la desesperación para alcanzarlos. Aplastaría la corrupción y haría crecer la pureza que encontró en el mundo. Entonces podrás quedarte en tu castillo de hielo para siempre. Está bien. No tengo ninguna razón para compartir más información contigo. Si eso es solo para nuestras vidas, entonces no tengo ninguna razón para gastar más en ti. La información que tengo gracias a mis habilidades y ojos únicos no tienen valor para ti.
¿A quién le importa si un dragón de hielo volara libremente en los cielos ilimitados? ¿A quién le importa si es capaz de recuperarse de sus heridas? Especialmente si el camino se pierde para siempre porque es terca. Sin ningún problema, todo el grupo miró a Clark con horror. Sin embargo, el dragón de hielo miraba con gran diversión. Bueno, pensé que eso te irritaría. No me esforcé lo suficiente. Clark suspiró un poco antes de tomar un pedazo del hielo eterno que había colocado ante el dragón de hielo eterno hace unos momentos. Sus manos se movían con movimientos lentos y deliberados mientras también sacaba un pequeño cuchillo y canalizaba su energía en él. Era alguien a quien el sistema le había dado conocimiento. Las eternas técnicas de forja de hielo todavía estaban dentro de él. ¿Estaban sus habilidades por encima de las de un verdadero herrero? No, en absoluto. Pero actualmente era el único que podía forjar hielo eterno. Eso significaba que era el mejor artesano de hielo eterno que existe en este momento. Alguien a quien el dragón de hielo definitivamente valoraría por encima de todos los demás. Después de un momento, el pequeño trozo de hielo eterno encontrado en el nido del búho de las nieves había sido tallado en una pequeña púa. Casi como una punta de flecha pero muy tosca. Adelante, rompe eso. Rompe el hielo eterno que sé que no puedes simplemente romper. Que no puedes forjar. Que no puedes usar para nada más que pedazos de tu nido. Dime qué crees que puede hacer. Usa tu sabiduría ilimitada para decirme que eres malvado otra vez y que no estás simplemente esperando una oportunidad para curarte y escapar de tu encarcelamiento elegido por ti mismo por el bien del mundo del norte. ¿Qué harás para sellar permanentemente este lugar y ser libre de protegerlo todo nuevamente en el cielo y las muchas montañas? Era como si toda la mazmorra se hubiera detenido a tiempo. Clark había arrojado la punta de flecha de hielo eterno, áspera y apenas utilizable, al dragón de hielo. Había caído justo en su regazo haciendo que los demás dejaran de respirar. Incluso juraron que sus corazones se detuvieron. Clark los había condenado muchas veces. Cuando era niño, escuché historias. Las leyendas de los palacios de hielo eternos fueron creadas para los verdaderos dragones de hielo. Para aquellos que podían crear mundos de hielo usándolos. El reino de los dragones se divide en muchas energías elementales. Fue todo cierto. El susurro generó muchas preguntas, pero también resultó ser algo que el dragón de hielo realmente no tenía intención de decirle al grupo. La mirada de diversión había mostrado una mirada apagada y en blanco. Lo mismo que le pasó a alguien recordando algo de hace muchos años. Los ancianos a menudo lo tenían, pero para el dragón de hielo, era mucho más profundo. Cuando volvió a dormir, miró a Clark y él supo que él era el objetivo de todo. Puedes quedarte aquí para pagar el precio. Ellos pueden irse con lo que quieran. Cuando creas lo que obviamente sabes, puedes irte. Este fue un viaje salvaje y el grupo no tenía idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, todos entendieron que Clark había quedado atrapado de alguna manera. Podría hacer eso. Desafortunadamente, me falta el control de la energía, una bestia como compañera y el simple hecho de que nunca tendré el talento para hacer un tótem de hielo eterno que pueda reemplazarte. Pero Clark vio que el dragón de hielo empezaba a enojarse y lo detuvo con una sola palabra más. Me las arreglé para sentar las bases para que los humanos puedan aprender esta habilidad. Para recuperar la artesanía y la forja de hielo eternas. Encontré un herrero en Nebiele fuera de ella. Actualmente está obsesionado con aprender cómo hice esto. Puedo encontrar más y la niña cuyo marido está enfermo y la hija nuestra amiga pueden brindarte lo mejor de lo mejor para venir aquí y trabajar en ello para ti. Te divertirás viéndolos aprender y trabajar. Genios que podrán mostrarte realmente lo que es este arte. Incluso es posible que puedas aprenderlo. Y cuando todo llegue a su fin, es posible que incluso seas un tobillo para sellar todo. De esto perfectamente más allá de la eternidad. Incluso podrías terminar con lo que sea que esté durmiendo aquí. La información que el grupo entendía se estaba uniendo. No tenían idea de cómo lo entendía Clark, pero preguntarían más tarde. Siempre parecía tener más información que nadie. Fue mágico y extraño. Si cada hijo del hombre es como tú, un misterio, entonces el mundo será un lugar muy caótico.
El dragón de hielo mostró el más mínimo brillo oscuro antes de mostrar una sonrisa con dientes. Cada diente estaba afilado en su rostro humanoide. Una imagen aterradora. Sin embargo, parece ser más sabio para tu edad. Acepto tu trato. Me quedaré con esta cosita y podrás tener lo que quieras. Llévate una pintura y una hierba también. Espero que traigan al primer artesano en un año. Si no, enviaré a mis hijos afuera. Ellos serán mis manos. Hubo una ráfaga de frío y el grupo descubrió que estaban solos en el jardín. Incluso el trono había desaparecido. Capítulo 403, ¿alguna explicación por favor? Clark. ¿Qué acabas de hacer? Ese era un dragón de hielo literal. El dragón de hielo que literalmente podría reducir la ciudad entera a la nada con solo una mirada o un movimiento de garra. Isa ya estaba perdiendo el control. No tenía idea de lo que acababa de suceder delante de ella. No tenía ningún sentido lógico. No importaba cuánta educación tuviera para negociaciones extrañas y de alta tensión como comerciante. Esto estaba más allá de lo que ella podía manejar. Increíblemente, ilógico. Ella era igual. No tenía medios para expresar con palabras lo que acababa de ver. Todo lo que sabía era que tomaría mucho tiempo expresar los datos que tendría con las palabras adecuadas. Tal vez deberíamos simplemente irnos. Podemos ir a un desierto o enterrarnos en una montaña que tenga lava a su alrededor. Es mucho más seguro. Rhea se planteó un punto con el que Gerald y Brad inmediatamente estuvieron de acuerdo. Solo cálmate. Él no hizo nada malo. Fue tonto porque podría haber enojado al dragón de hielo, pero en cambio la impresionó. Ella estaba entretenida y es por eso que nos dejó venir aquí en primer lugar. Ralph pudo ignorarlo todo. Entendió que el dragón de hielo estaba a cargo y que todo saldría como ella quería sin importar lo que hubiera sucedido. Puedo llevarme un cuadro que hizo una de las bestias más inteligentes. Estoy muy emocionado. Grace se había mantenido concentrada en una cosa, lo que hizo que el resto del grupo soltara un suspiro. No tenían idea de que ella quedaría atrapada en algo así. Clark, dejó un pequeño frasco de lo que supongo es su saliva para el antídoto. Eso significa que definitivamente aceptó tu trato. María sostenía una pequeña botella de hielo con un líquido transparente. Clark no necesitaba el análisis del sistema para saber qué era lo que necesitaban para completar la misión que tenía. Pero también poder ayudar a ella a salvar a su padre. Espera, el dragón de hielo dijo que había un reino de dragones. Ella había estado pensando una y otra vez y finalmente descubrió que una de las primeras cosas sobre las que se preguntaba era esto. Un reino de dragones. Pensé que me preguntarías cómo supe sobre el sellado y cómo ella quedó atrapada aquí. Pero eso suena interesante. Clark tarareó por un segundo mientras pensaba antes de llegar a su propia conclusión. Supongo que los dragones son como elfos, bestias o semihumanos y enanos. Simplemente otra raza de otro mundo que está conectada por las mazmorras o separada por ellas. Tienen a los humanos como bestias espirituales o bestias, por lo que es seguro asumir que algunos dragones provienen de allí. Todo se trata de cómo surgen o de dónde son. No es que pueda entender eso en absoluto. Esta era una suposición justa que el resto del grupo ya había comenzado a comprender. Especialmente porque la mayor parte del conocimiento era básico en el mundo. El único que sabía menos era Clark, ya que había vivido aquí durante algunos años creciendo con su familia. La educación no había estado al nivel de Isa o ella, que sabían mucho más. Pero también tenía recuerdos de otro mundo. Fue más difícil adaptarse perfectamente a este mundo. Ahora que dices eso, ¿cómo supiste cómo negociar con el dragón de hielo? Grace se había puesto al día y estaba segura de que la teoría sobre los dragones era correcta. Pero quería entender cómo Clark había podido conseguir que el dragón de hielo les permitiera tomar un material de su jardín, darle su saliva para una poción y permitirle a Grace tomar una pintura del castillo. Creo que María ya se dio cuenta de eso más o menos. Clark vio que María lo había estado observando atentamente. Ella también lo había estado observando más de cerca desde que se conocieron. Si ella no lo hubiera descubierto todo desde que lo conoció, sería una gran sorpresa para él.
Todos los ojos se volvieron hacia María mientras estaban en el jardín preguntándose qué había sucedido y cómo Clark era capaz de hacer esto. Tiene un cuerpo especial. Una habilidad especial. Ya dice que puede ver más, pero ha sido demasiado humilde. Es algo así como Isa. Tiene un cuerpo que puede ver más que cualquier otra persona. María no estaba muy equivocada, pero nunca adivinaría que algún sistema mágico había tomado su alma de otro mundo y lo había dejado aquí. Luego había despertado poderes una y otra vez. Ella tiene más o menos razón. Cuando miro las cosas puedo ver información. Fluye un poco. Como si hubiera desbloqueado algo. Me muestra cómo hacer cosas y lo que es posible. La mitad del tiempo simplemente me parece algo obvio. Además, tengo muchas cosas memorizadas, por lo que todo encaja como un rompecabezas. Esto era algo mentira y algo cierto. Pero si Clark les hace saber a todos que tiene más que eso, podría estar exponiendo a todos a un mayor peligro. Cuando volamos sobre la nebulosa, vi que había una antigua bestia sellada allí. Durmiendo. Es lo suficientemente poderosa como para congelarse y apoderarse de todo el norte y tal vez más. No tengo idea. Pero cuando vine aquí y miré la castillo y el dragón de hielo, vi que estaba herida, que estaba sellando algo aquí con sus poderes y que podría salir de aquí con las habilidades que aprendí, pero simplemente me faltaba el talento para forjar hielo eterno. Pero alguien debería tenerlo. El grupo miró a Clark y comenzó a construir sus propios pensamientos sobre cómo él conocía estas cosas y cómo podía usarlas. Sí, todavía eres tonto por tentar a una bestia que podría sellar algo lo suficientemente poderoso como para aplastar todo el norte. Isa se cruzó de brazos antes de preguntarle a Clark algo más. Ve a elegir la mejor hierba para mi doncella de hielo. Eso hará que me enoje menos contigo por guardar más secretos. Aún es ilógico. Tu análisis de las bestias es algo desconocido. Eso solo resuelve algunas cosas. Necesito investigar más tu capacidad analítica. Ella estaba procesando las cosas lentamente. La gran cantidad de cosas que tenía que entender ahora se sentía como una montaña sobre sus hombros. Estará bien. Tienes toda tu vida para descubrir cuáles son mis habilidades. No te daré simplemente todas las respuestas. Un investigador genio debería investigar todo, ¿verdad? Clark se rió un poco antes de girarse hacia el pequeño estanque helado que había visto cerca de ellos en el jardín de hielo. Isa, ¿querrás el loto renacentista congelado allí? Es uno de los 15 que florecerán dentro de 3 días. Eso significa que pronto podrás ayudar a tu doncella de hielo. Loto de renacimiento congelado legendario. El loto renacentista congelado es una de las mejores hierbas del mundo. Florecerá una vez al año y tiene el potencial de liberar polen que puede reducir en gran medida la temperatura de un área. Es el único proveedor de energía helada para que existan algunas bestias. Estos a menudo serán acaparados por bestias de tipo hielo que requieren grandes cantidades de energía de hielo para crecer o mutar. Para las bestias de tipo hielo más débiles, la parte del renacimiento del nombre de este loto es más clara. Las bestias tipo hielo pueden absorber todo el capullo del loto y dejar que altere todo su cuerpo. Evolucionarlos y mutarlos drásticamente para convertirse en una bestia mucho más poderosa que definitivamente se destacará por encima de otras bestias de tipo hielo. Las semillas de Clark podría haber leído mucho más sobre esto, pero Isa ya lo había escuchado y sacó con cuidado el pequeño capullo del pequeño estanque. Los otros cogollos simplemente flotaban suavemente sobre el agua semicongelada. Una hermosa vista. Entonces, ahora simplemente nos vamos. Ralph se aclaró la garganta y llamó la atención de todos. Sí, tenemos que hacerlo o la haremos enojar. El dragón de hielo todavía nos está observando. Por eso tuve que explicarle cómo supe sobre el sellado del que ella forma parte. Si no lo hacía, podría hacer que nos quedemos más tiempo. También les debo una explicación a todos ustedes. Clark podía sentir que la presión a su alrededor disminuía. Una presión que los demás no habían notado hasta que Clark les llamó la atención. Creo que elegiré un cuadro cuando nos vayamos. Aquí no hay ninguno. Grace todavía estaba estancada en esto como su enfoque principal.
Pero cuando se trataba de cosas que alguien podría presumir durante toda su vida, una pintura hecha por una poderosa bestia como el dragón de hielo de Neville le sería algo que generaciones podrían presumir. Te dejaremos elegir uno. Isa también puede asegurarse de que permanezca congelado si no puedes hacerlo antes de que nos vayamos. Pero supongo que también estará congelado con hielo especial. Clark comenzó a caminar con el grupo por donde habían venido. La extraña sensación de seguridad que los envolvió fue suficiente para comprender que nada los tocaría en su salida. El dragón de hielo garantizaría que sus inversiones estuvieran seguras. Sé que pensaste en conseguir esos carámbanos, pero ese loto será mucho mejor. Es mucho más raro y mejor para ti. No parezcas tan preocupado. Clark casualmente le mencionó esto a Isa, ya que parecía preocupada cada vez que miraba la hierba que acababa de arrancar. Aunque ella confiaba en él. Capítulo 404, Bondad en el frío. ¿Qué vamos a hacer ahora? María sabía que podían salir fácilmente del jardín. La serpiente congelada del río no se despertó en absoluto y salieron por el mismo pasillo hacia los pisos del sótano. Pero ese no era el problema. Todavía se enfrentaban al hecho de que no tenían ni idea de cómo salir del castillo. Para ellos era simplemente un laberinto. Estaba pensando que tendríamos que encontrar nuestra propia salida. Todavía somos entretenimiento. Clark intentó sonar positivo, pero sabía muy bien que estaba atrapado con lo que tenían. El hecho de que el dragón de hielo acabara de irse era más seguro, pero también era un claro ejemplo de cómo ella asumió el papel de audiencia en esto. Solo tenemos que llegar a una ventana y saltar a un montón de nieve. La doncella de hielo y el pinzón helado pueden hacer eso, ¿verdad? Ralph fue directo como siempre. Pero en realidad parecía tener razón. No estaba simplemente bromeando o haciendo un comentario por aburrimiento. La idea no estaba ni a medias. ¿Sabes, por qué no? Clark se encogió de hombros y se dirigió hacia una de las muchas ventanas que estaban bastante arriba. Las ventanas talladas y ornamentadas estaban abiertas a la nieve ya que todo el castillo era de hielo y estaba protegido por el dragón de hielo. ¿Cómo podría el medio ambiente destruir un castillo tan protegido y controlado? Espera, ¿qué? Isa no estaba segura de que Calcre estuviera pensando bien. Ella pensó que él simplemente ignoraría lo que Ralph había dicho como si nada hubiera pasado. Pero aquí estaban, Clark estaba haciendo que Ralph lo empujara hacia el borde de la ventana alta. Oh, aquí no. Es demasiado alto y hay piedras debajo. Necesitamos movernos un poco más. El resto del grupo pronto comenzó a unirse al lado de Isa. Estaban seguros de que Clark había perdido la cabeza ahora. Completamente. Me niego a creer que esto es algo que tus ojos puedan mostrarte. Cualesquiera que sean los rasgos especiales que puedas poseer, no puedo entender adecuadamente que podamos saltar desde una ventana a la nieve de manera segura. La velocidad sería. Este también sigue siendo malo. Pero deberíamos poder movernos más por los pasillos. Solo desearía que pudiéramos adivinar qué pasillo tomar. Solo tenemos que mantenernos en el lado derecho. Sabemos que es el muro más cercano. Ralph y Clark estaban en su propio mundo. Ignorando por completo que ella estaba tratando de explicar su lógica defectuosa. Si no puedo vencerlos, únete a ellos. Brad se encogió un poco de hombros. Estaba viendo que esto iba a suceder, le gustara o no. Gerald también se había rendido y corría hacia otra ventana. ¿Qué les pasa? Mary intentó ver qué pensaban ella e Isa, pero rápidamente se dieron cuenta de que Grace era la única que no había respondido a esto en absoluto. Cuando las tres niñas vieron a Grace, descubrieron que se había detenido frente a un pequeño cuadro. Uno que fácilmente se habría pasado por alto si hubieran seguido caminando sin intentar mirar a través de las ventanas abiertas. Incluso Clark, Ralph, Gerald y Brad notaron que las chicas no lo seguían, por lo que hicieron una pausa. Primera pintura helada, única. El primer cuadro del gran dragón de hielo Marion. Pintada como la primera de muchas, esta pintura se inspiró en la primera vez que el gran dragón de hielo Marion liberó su energía elemental de hielo pura en la mazmorra de verano en invierno. La alteración de una mazmorra es casi imposible para una sola bestia a menos que tenga una energía elemental pura y poderosa.
Esta escena muestra a los 7 dragones que se unieron para provocar tal escena observando las llanuras de verano en un calabozo de invierno antes de que lo alteraran permanentemente con heladas más fuertes. El cambio repentino creó el país de las maravillas, el lado único que brilla dentro de esta pintura. Colores vibrantes y joyas de hielo uniéndose. La imagen era pequeña. Quizás del tamaño de una sola hoja de papel. Lo suficiente como para que alguien se pregunte cómo es posible que una escena como esta sea posible en algo tan pequeño. Pero Grace lo había visto y se enamoró de él. Esta pintura es la mejor que he visto hasta ahora. Clark, ¿puedo llevarme esta? No hubo reacción por parte de Clark. Sabía que no tenía derecho a decir una palabra al respecto. Pero el castillo, tan tranquilo como estaba, no tuvo ninguna respuesta cuando Grace dijo que quería esta pintura. Incluso cuando extendió la mano para cogerlo, el cuadro se desprendió fácilmente de la pared y se quedó en sus manos. Aunque estaba hecho de hielo, no podía derretirse con el calor de las manos de Grace. Ella simplemente lo mantuvo asombrada mientras los demás se preguntaban cómo había logrado decidirse por ello. Todos quedaron cautivados por ello y no se dieron cuenta de que las paredes heladas detrás de ellos, que alguna vez habían sido una ventana, estaban cambiando un poco. Solo se dieron cuenta después de que las paredes sellaron el pasillo y los dejaron en un balcón de hielo. Uno que tenía una enorme pila de nieve justo debajo. Tan grande que se podría decir que la montaña ahora está medio cubierta de él. Grace, creo que te fue muy bien allí. Todo el grupo miró el paisaje marino repentinamente tranquilo desde el castillo. Todos sabían que eran los cumplidos puros y honestos que Grace había dado sin ningún motivo oculto. Abajo vamos. Ralph se puso delante de Grace y saltó primero. Todos podían verlo deslizándose por la enorme pila de nieve esponjosa. Su mirada se fijó en ellos mientras se aseguraba de que fuera lo suficientemente seguro para bajar. Nadie vio cuándo lo había agarrado, pero tenía el escudo de Brad para defenderse de cualquier peligro en la nieve. Literalmente les abrió el camino. Mi turno. Grace saltó a continuación. No hay ninguna preocupación en el mundo. Para un lugar tan peligroso, la más mínima amabilidad parecía haber marcado la mayor diferencia. El grupo podía pensar lo que quisieran, sin embargo, Clark ya estaba sonriendo mientras hacía sus propias teorías. Acaban de ofrecer algo de esperanza a un dragón de hielo que estuvo sentado aquí durante muchos, muchos años. Ahora que sabía que podrían liberarla de su deber aquí, tenía mucho sentido que les ofreciera más. Sin palabras, pero con poder y deseo claro. Volveremos. Me aseguraré de que los más fuertes de Neville le trabajen exactamente en lo que necesitas. No iré en contra de mi palabra. Tengo demasiadas metas como para romper mis promesas. Clark dijo esto en voz alta y juró que todo el castillo vibró. Cuando levantó la vista mientras saltaba del castillo siguiendo al otro, juró haber visto las escamas de un azul profundo de una gran criatura volando a través de las nubes de nieve. Los demás habían esperado a que Clark llegara al fondo. Las llanuras nevadas les dieron nuevamente la bienvenida. Esta vez, sin embargo, el viento se había calmado por completo. Ni un solo sonido o brisa alteró la nieve a su alrededor. Nada interrumpía la belleza blanca pura de un día nevado. La salida está justo ahí. Deberíamos simplemente correr hacia ella. Ponernos a trabajar en lo que tenemos que hacer. Isa ya se había sentido motivada por el hecho de que su doncella de hielo podía crecer. Pero también estaba pensando en las otras tareas y materiales con los que tenía que lidiar. Eso todo el grupo necesitaba manejarlo. Podemos hacer que eso suceda. Entonces es una carrera. Dudo que algo lo haga. Supongo que tenemos una niñera. Clark iba a convertirlo en un juego cuando notó una interrupción en la nieve a su alrededor. Brutal lagarto de hielo ultra raro. El brutal lagarto de hielo es justamente eso, brutal. Debido a su sangre dracónica, tiene una feroz habilidad de batalla que lo convierte en una bestia temida en la nieve. Su color blanco puro le permite moverse a través de las tormentas de nieve sin ser visto. Sus escamas endurecidas son capaces de desviar muchos ataques físicos y también pueden defenderse de ataques mágicos. Lo básico. Clark apenas leyó la información. Sabía que el brutal lagarto de hielo iba con ellos.
Su tamaño era el de un caballo, lo que demostraba que era joven. Sin embargo, eso no significaba que fuera débil. Los brutales lagartos de hielo tenían sangre de dragón a pesar de que eran principalmente una bestia de tipo hielo. Tenían una gran fuerza. Esa bestia definitivamente vendrá con nosotros para asegurarnos de que hagamos exactamente lo que prometemos. La llevaremos a encontrarse con el señor de la ciudad de Nebulosa y le mostraremos que le daremos la información que prometí. Entonces debería poder informar a su madre. Clark tuvo cuidado de explicarlo. Pero también se relajó un poco. Oye, ¿quieres correr hacia la salida? El grupo negó con la cabeza. Ya pensaban que Clark se estaba volviendo loco, ahora les estaba ofreciendo una bestia joven para correr con ellos hasta la salida. Capítulo 405, oculto de cerca. La salida estuvo custodiada por mucho más de lo que el grupo esperaba. Cuando llegaron al final de la salida por la que habían entrado horas atrás, todos se dieron cuenta de que no habían pasado horas. Registrar el tiempo de 3 semanas y 4 días como el tiempo más largo que alguien haya permanecido y regresado de la mazmorra como el récord de supervivencia más largo hasta ahora. El guardia, que estaba adornado con una armadura extremadamente resistente, habló como si no estuviera seguro de si realmente estaba mirando al grupo de niños que habían entrado a esta mazmorra. Los demás regresaron poco después de 3 o 4 días. Muy interesante. Uno de los ancianos que el grupo había visto también estaba presente. Sin embargo, el anciano parecía tener dificultades para respirar después de un momento. Brutal lagarto de hielo escapando del calabozo. Cierra la ciudad. La orden inmediata fue suficiente para que los guardias que de repente se habían alarmado corrieran hacia las entradas más alejadas. Independientemente de la ubicación real de la mazmorra y de lo cerca o lejos que estuviera de Nebiele. Yo no haría eso. Este es uno de los hijos del dragón de hielo. Viene con nosotros a ver al señor de la ciudad nebulosa por orden del gran dragón de hielo. Clark vio que el brutal lagarto de hielo relajó las escamas heladas que habían comenzado a erizarse y mostrar sus bordes cuando aparecieron los llamados a la batalla. No iba a permitirse ni un rasguño. Niños utilizados como mensajeros. La anciana volvió a sus sentidos. Ella estaba mirando a los niños que habían entrado y recordó un evento similar. Uno en el que un grupo grande había entrado al calabozo y 3 habían regresado. Estaban igualmente ilesos que los niños aquí. Los pequeños rasguños y la ropa sucia eran parte del curso de cualquier mazmorra. Escóltelos, renuncie a las medidas de seguridad. No podemos dañarlos bajo el pretexto del secreto. El anciano sabía que el brutal lagarto de hielo podría vencerla fácilmente a ella y a los guardias. Si al brutal lagarto de hielo se le permitiera volverse loco, entonces cargaría contra cualquier cosa que mostrara un signo de vida. Conocer una bestia así en el norte era simplemente de sentido común para los guardias. Cuando los guardias comenzaron a moverse y toda la formación cambió, Clark se dio cuenta de que de ninguna manera estaban a cargo. El número de guardias había aumentado de 10 a 70 en tan solo unos momentos. Esto por sí solo demostró que iban a enterarse de algunos eventos que habían sucedido mientras estaban fuera. Estuvimos en este calabozo durante 3 semanas. Más de 3 semanas. Ella estaba tratando de descubrir cómo la mazmorra había torcido el tiempo de esa manera. Sintieron que habían estado luchando durante al menos un día, tal vez más. Pero apenas se habían detenido a tomar un descanso. Todo había estado dentro de sus posibilidades porque tenían entrenamiento en resistencia. Pero que la mazmorra hubiera alterado el tiempo, era demasiado difícil de entender. Mucha gente se preguntaba cómo funcionaban las mazmorras y esta vez la teoría era solo un misterio más. Sin embargo, también ayudó a la gente a comprender que las facetas de maná de la existencia siempre fueron difíciles de entender en general. Estas pequeñas piezas como el tiempo, el espacio y la existencia en esencia siempre fueron un misterio, pero eran solo piezas de la parte más grande. Es mucho más tiempo de lo que esperábamos. Pero todavía hay tiempo. Tenemos tiempo para visitar otras academias y la profesora Wright ya debería haberlo preparado todo. Ella conocía los planes que teníamos. Clark estaba seguro de que estarían bien, tenían figuras que podrían respaldarlos.
Los únicos problemas estaban relacionados con lo que podría haber sucedido mientras estuvieron en el calabozo durante tanto tiempo. Como esta vez todos fueron escoltados a pie, los guardias guardaron silencio. Estaban listos para luchar por sus vidas en el momento en que el brutal lagarto de hielo mostrara algún signo de infelicidad. No les importaba que la larga llanura nevada estuviera perdiendo la nieve y mostrara que en realidad eran las llanuras nevadas las que conducían a una montaña y luego al gran iceberg detrás de la ciudad de Nebbiele. Ilusión de nevadas, rara. La ilusión de la nevada es una bestia que volará entre las nubes. Su tipo de viento y hielo le permite crear tormentas falsas que luego utiliza para crear ilusiones. Cuando se reúnen más de 100, pueden crear una tormenta completa que hará que grandes áreas queden envueltas en una ilusión. La ilusión de la nevada solía ser una bestia espiritual, pero pudo alterar su cuerpo durante muchas generaciones de vida en el norte. Los primos lejanos, los duendes de ilusión, se pueden encontrar en los bosques y, a menudo, crecen hasta convertirse en ilusiones cubiertas de musgo. Comparten muchas similitudes en sus acciones. Sus comidas favoritas son: las pequeñas bolas de nieve flotantes todavía estaban escondidas. La forma real de las ilusiones de nevadas probablemente sería algo más parecido a un duendecillo de lo que Clark podía imaginar. Sin embargo, esto explica muchas cosas. La apariencia de un viaje drogado en sueños para hacer sentir que habían ido más lejos de lo que realmente habían demostrado que Nebbiele fue muy sabia al ocultar su mazmorra. Pero ahora que el grupo no se vio afectado por las drogas ni por las ilusiones de la nevada, pudieron ver la verdad con claridad. Mira, hay mucha gente por delante. Ralph silbó levemente al ver que había tanta gente delante. Parecía que todo un ejército había salido a recibirlos. Una visión muy inusual para el grupo ya que aún eran jóvenes. Sin embargo, los guardias que los escoltaban estaban seguros de que ese era el inicio de los preparativos para resistir el peligro que conducían hacia su casa. Detente donde estás. El señor de Nebbiele está en camino. La orden fue sólida y no dejó ningún medio que ignorar. Sin embargo, el brutal lagarto de hielo simplemente siseó en señal de protesta, lo que provocó que el aire frío irradiara de su cuerpo. Todos los soldados tomaron posturas de batalla. Detén tus movimientos. Construye una gran carpa aquí para una reunión. No permitiré derramamiento de sangre cuando no sea necesario. No me molestes. La voz retumbante no era otra que la del señor de la hora. Detrás de los soldados reunidos, Clark vio a Illa. Llevaba su propia armadura y tenía una capucha puesta, pero era fácil mirarle la cara. Con un solo gesto, la llamó y los soldados a su lado se movieron con ella. La madre de Illa echó un vistazo pero comenzó a observar a los soldados montando una tienda de campaña a una velocidad vertiginosa. Habían sido entrenados para hacer cosas como un área médica durante batallas peligrosas. Todos los soldados tenían esta capacidad. Estuviste fuera por mucho tiempo. La voz susurrada se debió a los guardias que rodeaban a ella cuando ella se acercó al grupo. El brutal lagarto de hielo ahora se alejaba un poco del grupo, pero sus ojos estaban claramente enfocados en ellos sin dar lugar a problemas. Para nosotros fue como un día. Grace estaba un poco más relajada ahora que vio otra cara familiar. Sin embargo, todavía tenía algo de energía nerviosa debido a la tensión en el aire. Pensamos que algo había pasado. Los demás que entraron regresaron a los 4 o 5 días con muchas heridas. Algunos incluso dijeron que habían sido arrastrados por bestias y arrojados a la salida. Ella no dudó en compartir esto con ellos. Los guardias junto a ella le dieron algunas miradas. No imaginaron que la hija del señor de su ciudad estaría tan familiarizada con estos estudiantes de otra ciudad. Pero se demostró que los rumores que habían oído eran ciertos. Se habían hecho amigos cercanos, lo que significaba que la alianza recién reformada con Nebbiele y Nova era más fuerte que nunca. Por favor, entren en la tienda para tener privacidad. Otro guardia se acercó al grupo y el brutal lagarto de hielo se movió primero. Se acercó al grupo de Clark y pareció dominarlos. Era una señal para los guardias de que si se atrevían a moverse sin su permiso, serían alimento para él. Sin mucha presión, la gran tienda había sido ocupada por el brutal lagarto de hielo y el grupo. Y ya había llegado pero los guardias se habían quedado atrás.
Soy el señor de Nebiele, supongo que eres el hijo menor del dragón de hielo. Bienvenido a Nebiele. Gracias por acompañar a estos ganadores del torneo hasta aquí. La actitud profesional de los negocios reflejó respeto, lo que hizo que el brutal lagarto de hielo finalmente se relajara y se acostara. Estaba claro que así era como quería ser tratado. Con respeto y clara comprensión de por qué estaba aquí en el primer palacio. Por el momento, actuaremos como señor y quienes informan. Por favor, absténganse de cruzar cualquier línea. Esta fue una advertencia para que no mencionara a su marido ni las cosas que obtuvieron. Solo las cosas que afectaron a la ciudad. Por eso también ella permaneció a un lado en lugar de acercarse a los grupos con su madre. Capítulo 406, un trato hecho. Ya fuera por la familia o la ciudad, la madre de ella nunca cambiaría su forma de actuar. En este momento ella era la señora de la ciudad de Nebulosa. El domador más importante que gobernó una ciudad entera. La persona responsable de cada vida que había dentro de la ciudad. Agregue el hecho de que ella había retomado esta posición para su apellido recientemente, entonces era aún más importante que mostrara seriedad ante la situación actual en la que se encontraban. Este es un hijo del dragón de hielo. Está aquí para asegurarnos de que comiences a preparar a los mejores maestros de forja para aprender una habilidad que ya le enseñé a otro maestro de forja. Bueno, le enseñé a un herrero. Esta era la primera vez que la expresión del señor de la ciudad cambiaba. Lord Astrid miró a Clark y estuvo seguro de que estaba llegando a algo más grande. Sin embargo, ella no tenía idea de lo que él podría haber sabido que llegó a forjar y que otros no sabían. Especialmente aquellos que habían trabajado durante años y años. Clark era demasiado joven para haber desarrollado sus propias técnicas. Demasiado joven para haber descubierto algo antiguo que pudiera dominar. Demasiado joven para muchas cosas cuando se trataba de un campo de las artes que era increíblemente importante para cada ciudad. Se trata de poder forjar hielo eterno. Ralph invitó a tu casa a la persona a la que le enseñé los conceptos básicos. El herrero nunca vino porque probablemente estaba encerrado en un estudio solitario. Para forjar hielo eterno se necesita una técnica especial que lo aprendí cuando estaba cazando. No tenía mucho sentido hasta que lo mostré. El dragón de hielo necesita personas con esa habilidad. Creo que deberías saber un poco por qué el dragón de hielo está allí y cuánto tiempo ha estado allí. Esta habilidad puede crear algo que le permitirá salir de la mazmorra. Podría haber una posibilidad de que pueda volver más cerca de lo que solía ser hace muchos años. O quizás puedas hacer que regrese un guardián de toda la cordillera. La explicación hizo que Lord Astrid se preguntara cómo era posible. Había intentado hablar con el dragón de hielo muchas veces y simplemente la ignoraron. También pudo ver los registros de aquellos que habían hablado con el dragón de hielo en el pasado. Mucha gente había sido utilizada como entretenimiento. Sus hijos la llevaron allí y la llevaron en círculos. Aquellos que realmente habían conocido al dragón de hielo como ella, estaban seguros de que estaban allí para jugar con ellos en general. Los desafíos para conseguir algo que querían eran demasiado altos. Y aquellos que habían logrado completarlos se encontraban con la más baja o la más baja calidad de todo lo que habían intentado conseguir. Un esfuerzo ridículo. Sin embargo, los beneficios habían sido grandes. Los domadores que entraron se volverían más duros debido a las furiosas ventiscas, encontrarían materiales de hielo o hierbas más raros e incluso pudieron desafiar sus instintos. Esta había sido una buena manera de entrenar a los guardias y soldados de élite de Nebiele. Solo la presión de condiciones tan peligrosas podría crear a alguien verdaderamente capaz de estar por encima del nivel promedio de sus pares. Muchas cosas pasaron por la mente de Lord Astrid. Pudo ver que esto era algo bueno para el dragón de hielo. Pero tal como estaban las cosas, era más seguro tener una bestia extremadamente poderosa sana y salva encerrada. No había posibilidad de que los atacara. Sin embargo, si ayudaran al dragón de hielo, podrían obtener un territorio mucho más grande y seguro. Uno que incluso podría rendir más porque el dragón de hielo podría mostrarles cosas que normalmente no encontrarían. El conocimiento del sello que estaba en toda la ciudad y en toda la cordillera era algo que muchos nunca descubrirían, era algo imposible de saber sin un conjunto de habilidades muy específico.
El sellado era muy antiguo y la única razón por la que los funcionarios de la nebulosa lo conocían era simplemente porque habían podido encontrar documentos de hace mucho tiempo que registraban batallas y otras cosas en el área. Unas cuantas ruinas habían demostrado que algo descansaba aquí, aprisionado. ¿Y qué ganaremos si podemos enviar lo mejor que podamos al dragón de hielo? Perderemos muchos herreros, jóvenes y viejos. Lord Astrid miró al grupo con una presión increíble. Ella no estaba solo mirando a Clark. Vio que todo el grupo había pasado por lo mismo que Clark y comprendió que todos tenían sus puntos de vista al respecto. Escuchar solo uno podría ser una tontería. Sin embargo, todos tenían la misma mirada resuelta. Todos estuvieron de acuerdo en sus métodos. Una situación muy extraña para gente tan joven que normalmente estaría más dividida. Simplemente hazlo. Obtendrás herreros que aprenden a tallar hielo eterno. Tienes muchos en tu ciudad que no se pueden tocar. Algunos de esos trozos de hielo esconden hielo eterno. Todos lo notamos. Lo sabes. Además, ese dragón de hielo ha estado atrapado allí para siempre. Cuanto antes salga, antes podrás convertirte en la ciudad con un dragón guardián aliado con Nova, básicamente, sin peleas, y puedes asegurarte de que no haya huérfanos corriendo por ahí muriendo de frío. Y el hambre. Desafilado. Así era como Ralph había hablado, así había sonado y así era en general. Sin embargo, ese fue el mejor método. Una explicación contundente de por qué quería terminar con esto de una vez. Es posible que haya añadido su propia razón, ya que estaba seguro de que Neville tenía los mismos problemas que Nova. Siempre hubo quienes no tenían un hogar. Con un guardián quitando presión a los guardias, podrían concentrarse aún más en la gente. Lo que sonó aún más claro fue el hecho de que los niños podían ver la seguridad de simplemente decir que había un dragón guardián. Una poderosa bestia libre que eligió proteger tierras. Aliarse con Neville sería mucho mayor que ser un enemigo. Por lo tanto, tendrían comercio, aliados e intercambio de conocimientos con cada ciudad con la que decidieran hablar. Su fuerza sería inmensa en comparación con otras ciudades incluso si no tuvieran ningún control sobre el dragón de hielo. Y el dragón de hielo podrá ayudar si la gente de Neville descuida este trato. El brutal lagarto de hielo se levantó cuando Lord Astrid preguntó esto. La miró antes de dar un suave silbido. Todos sabían que estaba diciendo que no debían dudar de su madre. Que ella defendería en gran medida cualquier acuerdo alcanzado. El orgullo de un dragón no era algo tan débil. Los dragones no eran conocidos por sus engaños. Celebraremos otro evento. Encontraremos a aquellos que quieran ganar un premio por su uso de la herrería. Los mejores herreros jóvenes menores de 20 años podrán competir por la oportunidad. Aprenderán la técnica para forjar hielo eterno. Luego ve a entrenar dentro de la mazmorra. También los enviaremos para que los cuiden y tengan una manera de contactarlos según sea necesario, responderemos en consecuencia. El duro exterior de las palabras de Lord Astrid era claro. El brutal lagarto de hielo no se inmutó, sino que se giró e inmediatamente comenzó a caminar hacia la ubicación de la mazmorra. Los guardias de afuera hicieron un pequeño ruido al ver esto. Escolta al brutal lagarto de hielo a casa. Asegúrate de que esté allí a salvo. No permitas que ni un solo rasguño a una sola escala. Lord Astrid habló en voz alta y todos los guardias disponibles se movieron para asegurarse de que se siguieran las órdenes. Ahora, es posible que necesitemos más información aquí. El cambio fue a una melodía un poco más suave. Clark estaba seguro de que este era el momento de explicar algunas otras cosas que sucedieron. Mientras ella, Isa y María se encargaban de explicar su viaje al calabozo. Clark trató de mantener las cosas más o menos ocultas cuando se trataba de información que no debería saber fácilmente. Hicieron parecer que habían logrado encontrar cosas que documentaran los eventos del pasado en el calabozo. Cuando llegaron a la descripción del jardín de hielo, Astrid los miró preguntándose cómo habían logrado llegar tan profundo en el castillo. Pero a través de toda la explicación y comprensión, habían podido hacer todo esto porque el dragón de hielo se había interesado en ellos. El dragón de hielo lo había visto todo dentro de su mazmorra. Visto a través de quiénes eran.
y el último objeto que obtuvimos cuando el dragón de hielo se fue es la saliva que pedimos para curar a tu esposo y al padre de ella. Es el ingrediente más importante del antídoto para su enfermedad. Así que creo que es mejor que tú y ella se olvidará de nosotros por un tiempo. Al final, el precio se pagará cuando los herreros ayuden al dragón de hielo. Clark lo dejó así mientras colocaba el vial sobre la mesa preparada para que se sentaran dentro de la tienda. Capítulo 407, ligero cambio de planes. Hubo una gran oleada de movimiento que siguió a todo esto. Astrid no dudó lo más mínimo en agarrar la botella y empezar a moverse. Casi se había olvidado de ella antes de levantar a ella y desaparecer en un instante. Sin embargo, nadie estaba preocupado. Sabían exactamente lo que sentirían si estuvieran en la misma situación. Afortunadamente, el grupo se quedó con su propia escolta. Los conducían a un ritmo mucho más lento hacia la mansión de ella. Simplemente los llevarían a habitaciones para que descansaran después de visitar a los curanderos para que pudieran asegurarse de que el grupo estuviera seguro. Su maestra, la profesora Wright, llegará dentro de una hora. Los curanderos los dejarán en sus habitaciones para que descansen. Si desea hablar con su profesora, la acompañarán a la sala de espera. El guardia que les dejó esto y los 10 sanadores no tuvieron mucho más que decir. Clark estaba seguro de que el profesor Wright llegaría antes de una hora. Fue agradable decir que tomaría una hora en caso de que sucediera algo. El hecho de que el grupo hubiera llegado a la residencia no pasó desapercibido. Había sanadores allí para ellos, sí, pero los sanadores principales estaban allí con un grupo de alquimistas que claramente se estaban preparando para trabajar. Clark y el grupo no preguntaron ni entrometieron en nada. Entendieron la privacidad y la dejaron así. Fue un poco desconcertante ya que no pudieron ver si todo salió bien. Todos esperaban que así fuera. Todos ustedes se han ido por algún tiempo. Mucho más que los otros grupos. Solo habían pasado 5 minutos desde que el guardia se fue y los curanderos habían comenzado a pedirles que se separaran. El profesor Wright ya estaba allí. Los otros estudiantes aparecieron con varias heridas, extremidades rotas e incluso 2 perdieron a sus bestias por las heridas. Se estarán recuperando por algún tiempo. El tono era de clara preocupación, pero cuando el profesor Wright los miró, vieron que ella se estaba relajando. Eso fue hasta que miró a ella. Comprensiblemente, ella se dio cuenta de esto al instante. Clark también volvió a concentrarse cuando vio la mirada en los ojos del profesor Wright. ¿Cuál es la situación? Ella sabía que la mirada y la actitud concentrada en ella no podían deberse a la propia ella. Seguramente fue porque su hermano mayor había tenido algún problema. Según los demás del grupo de cuarto año que partieron hacia el calabozo, una bestia del tamaño de una carreta atacó. Un lobo de algún tipo. Sin embargo, parece que el brazo de tu hermano fue cortado con una cuchilla según los curanderos. Mientras no es imposible curarlo, el brazo fue destruido y volver a crecer tomará muchos meses. También requerirá bestias que tengan niveles más altos de curación. Es un gran revés para cualquier persona de su edad. Todo el grupo sabía que no se trataba de un simple ataque de bestia. María compartió una expresión de enojo con Clark. Los dos sabían exactamente por qué y cómo habría ocurrido esto. Entendido, hablaré con él. Quizás pueda viajar con nosotros hacia el área de entrenamiento del sanador de túnica blanca. Fuimos invitados. Ella ya pensó en una forma de ayudar a su hermano. Ella no mostró ningún enojo. Puedo arreglar eso para ti. De lo contrario, puedo llevarte allí ahora. La profesora Wright tenía más cosas que quería preguntarle al grupo. Sobre su experiencia y por qué habían estado retenidos durante tanto tiempo dentro del calabozo. También quería saber por qué había un cierre de la ciudad cuando llegaron. ¿Qué bestia podría haberse mostrado para hacer que eso sucediera? Sin embargo, vio que todo el grupo ahora no estaba dispuesto a hablar. Esperaré. Mi hermano debería entender que yo me encargaré de las cosas. Se habría ido a casa si hubiera tenido otros pensamientos. Nos prepararemos para partir hacia nuestro primer destino dentro de una semana. Confío en que te quedarás con nosotros como nuestro guardián. La profesora Wright tomó su turno para asentir.
La Academia Nova seguramente la habría asignado como su guardiana. Ella ya lo había hecho hasta el momento. Además de eso, ella era la que estaba más familiarizada con el grupo y era la que mejor podía cuidarlos. Profesor Wright, por ahora, tenemos que hablar como grupo. Ralph y Grace probablemente. No, Grace y yo también iremos. Podemos aprender mucho aquí, pero ahora que esto ha sucedido, tendremos algunas cosas más que manejar. Podemos aprender sobre la marcha. Ralph impidió que Clark hablara por él y Grace. Estoy de acuerdo. Nos quedaremos con el grupo. El apoyo de Grace pareció solidificar los planes que ella estaba haciendo cuando les dio a ambos un asentimiento afirmativo. Entonces, en ese caso, hablaremos en grupo, luego descansaremos. Isa tiene algo en que trabajar y el resto de nosotros estaremos ocupados durante al menos 3 días. Necesitamos entender perfectamente lo que estamos haciendo. Entonces haz lo que necesites. Yo intervendré si es necesario. El profesor Wright siempre estaba viendo crecer al grupo. Esta experiencia aparentemente los había acercado a todos. Ya fueran situaciones de vida o muerte que enfrentaron o un encuentro secreto, nada de eso importó. Lo único que martirizó fue que al partir, podría enviar su informe a Alejandro. También estaba segura de que Alexander se comunicaría con la familia Mane con información sobre los cambios en Neville. Especialmente porque la familia Mane había sido la que se acercó a Neville para el nuevo tratado entre ellos. Así que primero aprenderemos sobre curación. Por mí está bien. Grace podría adquirir algunas habilidades para tratar la fiebre. Ralph también puede aprender a fabricarme algunas herramientas para habilidades médicas. Necesito ampliar mi conjunto de habilidades en curación y no solo batalla. María apoyó a ella con un plan sólido para su propio crecimiento. Pero el pensamiento que se le ocurrió a María fue que algún día ella también sería una sanadora de clase superior que podría salvar la libertad perdida de alguien o su vida al borde de la muerte. Pueden irse todos. Necesitamos privacidad. Incluso si son los curanderos vestidos de blanco. María no sanará. Gerald y Reese se unieron para pedirles a los curanderos que se fueran. Aunque algo reacios, aceptaron después de escuchar que el grupo iría primero a su campo de entrenamiento. Neville y los sanadores vestidos de blanco parecían estar mucho más unidos después del torneo. Así que pronto iremos a otra mazmorra. Iré a comprar algunos metales ya que los necesito. Cuanta más energía metálica, mejor. Brad ni siquiera intentó quedarse. Salió de inmediato. También quería conseguir metal para Ralph. 3 días fue tiempo suficiente para estabilizar su yelmo poseído, ya que había estado absorbiendo lentamente la espada y el escudo de hierro negro. Ella, ¿en qué estás pensando? Clark vio que ella claramente se estaba obligando a pensar más rápido que antes. Desarrollando teorías para aumentar mi velocidad de crecimiento personal. Mis bestias han comenzado a dejarme atrás. No puedo permitir que lo hagan o me abrumarán. Ya las estoy frenando. Esto ya estaba claro para Clark. Había visto crecer el problema desde que ella había sido tan diligente en su investigación y planificación. Puedo ayudarte con eso. Entrena conmigo y con María. Nos esforzaremos bastante los próximos días. Clark sabía que Isa estaría completamente ocupada por el crecimiento y los cambios de su doncella de hielo. Por eso Clark había dicho 3 días. Eso es bueno. Puedo confiar en ustedes dos para que me ayuden a fortalecer mi cuerpo físico mientras medito por la noche. 3 días sin descanso debería ser factible. María estuvo a punto de decirle a ella que se relajara más, pero se mordió la lengua. Sabía que si decía eso, cualquier cosa que ella estuviera sintiendo quedaría de lado. Su hermano había resultado herido. Puede que ella no muestre mucho sus emociones, pero claramente estaba infeliz. Enojado. Misión: ayudar a la familia Neville a recuperar a su tercer miembro completada. El miembro de la familia Neville envenenado por el gusano cero absoluto necesita la saliva del dragón de hielo. Poder obtenerlo del dragón exacto del que se alimentan los gusanos sería ideal para curar perfectamente al hombre del veneno. Requisito: conseguir la saliva del dragón de hielo. Recompensa: un boleto de captura oculto, un cristal de dragón grande,
un cristal de sombra grande, un cristal de muerte grande, un boleto de captura específico para arma de bestia. Las recompensas se envían al espacio de domesticación del anfitrión. El gache podrá utilizarse cuando el anfitrión lo desee a partir de ahora. Clark vio completada la misión para ayudar a Henry Neville. Significaba que habían proporcionado el artículo requerido y que las cosas estaban progresando. Ahora solo tenían que esperar para ver qué más pasaba. Por ahora, todos necesitan descansar. Al menos 6 horas de sueño. Tu mente se debilitará si comenzamos ahora. Duerme y vuelve a tu mejor nivel. Todos los demás deberían hacerlo también. Reese, puedes ir a ver. Depende de Brady hacer que descanse también. Clark vio que Reese levantaba el pulgar. Nadie discutió la necesidad de descansar. Como líder de su grupo, Clark pensaba en el bien general. Sin embargo, también estaba pensando en el hecho de que quería ver que le daría el gache oculto y que le daría el boleto gache del arma bestia. Capítulo 408, Prueba y Renacimiento. El arma bestia que te pillé ha sido seleccionada como la primera en ser utilizada. Clark esperó ansiosamente que el sistema le diera algo nuevamente. Ha pasado algún tiempo desde que obtuvo una recompensa que valiera la pena usar. También quería trabajar en la búsqueda de poder utilizar una nueva técnica de mediación, pero ese era más bien su objetivo personal. El sistema simplemente lo ayudaría en eso. Era menos tentador que los boletos para atrapar que parecían ser de muchas variedades diferentes que él nunca conoció. La recompensa ha sido concedida. El arma de la bestia, la máscara inversa del espíritu. Máscara inversa de espíritus ultra rara. Esta máscara no se debe usar en la cara. Es aquel que se ajusta en la parte posterior de la cabeza. Su rostro es el de un fantasma risueño. Esto permite que una bestia tipo fantasma lo use como morada para la posesión. Cuando termina, la bestia tipo fantasma puede usar la habilidad emboscada fantasmal. La habilidad emboscada fantasmal le permitió a la bestia tipo fantasma atacar lo que sea que esté en la espalda del domador para ser atacado por una aparición parpadeante de dientes que drenan una gran cantidad de energía del alma. Esta habilidad solo se puede usar con la máscara inversa una vez al día debido al alto costo de energía. Sin embargo, la energía robada del objetivo queda perfectamente purificada para el uso de la bestia. El objeto no era en absoluto lo que Clark esperaría de un arma. Sin embargo, sabía que Debbie no era una bestia común y corriente. Era una bestia mítica tipo fantasma que se esforzaba por comprender la energía de la muerte mientras consumía energía espiritual directamente de las almas. Era una bestia única que debería poder usar un arma única como esta. Además, el hecho de que Debbie siempre estuviera oculta para proteger a Clark era clave para su seguridad. Agregando esta máscara que podría atacar por él cuando Debbie la usara, podría dañar enormemente o derrotar instantáneamente a una bestia o domador que lo estuviera emboscando. Incluso con la restricción del costo de energía, si el ataque fuera exitoso, aumentaría enormemente la fuerza de Debbie. Si bien ya era una gran victoria, Clark miró hacia el ticket que el sistema le tenía reservado. El problema oculto que ya le había dado cosas asombrosas. La única pregunta era, ¿qué más podría ganar? ¿Qué le presentaría la rueca? Otra profesión. Habilidades profesionales. Una técnica de batalla. Otra arma. O presentaría otra bestia como Schai, que era la única de su especie. Estas cosas le hicieron preguntarse sobre todo esto, pero también hicieron que Clark mirara hacia atrás, al espacio de domesticación. Schai estaba absorbiendo lentamente el gran cristal de sombra mientras Krim se había acurrucado alrededor del gran cristal de dragón. Ambos estaban creciendo tanto como podían ya que eso era lo que Clark les había dicho que hicieran. Se concentraría en su propia fuerza. El único que no estaba haciendo demasiado era Debbie ya que estaba descansando y ahora estaba inquieto. Quería salir y pelear. Tenía hambre con la que lidiar. Pero más que eso, quería trabajar junto a Clark para fortalecerse. Ardía en él el mismo deseo de que Clark tuviera que vengarse. Especialmente después de que se enteraron de que el hermano mayor de ella había resultado herido en un accidente. La rueda está girando.
El sistema le recordó a Clark que el billete se estaba utilizando y que la rueda giraba a un ritmo imperceptiblemente rápido. Los signos de interrogación dificultaban ver qué cosas estaban disponibles. Sin embargo, cuando algunos de ellos quedaron claros, Clark vio cosas que no esperaba. Medicinas. Impulso de inspiración. Pociones. ¿Cuándo estuvieron disponibles? La pregunta de Clark obtuvo respuesta inmediata. Los boletos ocultos para atrapar siempre seleccionarán un grupo aleatorio de recompensas ocultas para que estén en la lista de recompensas potenciales. Esta vez hay nuevas selecciones que el presentador no ha visto. Algunos son más difíciles de conseguir que otros. Todos valen la pena. Clark solo podría estar más feliz de que el sistema respondiera más de lo habitual. Había guardado mucho silencio excepto cuando se utilizaba el análisis. Definitivamente se había vuelto más inteligente, pero se mostraba reservado cuando se trataba de compartir más información de la solicitada. A veces ni siquiera respondía a sus pensamientos. Aunque eso no estuvo mal. Le permitió a Clark crecer más libremente que si lo guiaran. La recompensa ha sido concedida. El anfitrión ha obtenido el objeto, orbe de prueba dormida. Orbe de prueba dormida, único, uso único. El orbe de la prueba dormida se puede usar en una persona para permitirle entrar en las profundidades de su mente. El orbe canalizará su energía y creará una prueba dentro de su mente para poner a prueba al soñador. El orbe creará un sueño o una pesadilla. Los beneficios dependen del usuario. Existe la posibilidad de sueño eterno, muerte, pérdida de energía, pérdida de bestias, pérdida del alma y varios otros peligros al usar este objeto. Existe la posibilidad de encontrar una parte oculta de uno mismo con este objeto. Se recomienda utilizar este elemento cuando la mente esté debidamente preparada. Ahora bien, esto era confuso. Clark quería saber más sobre este elemento pero no pudo pedirle al sistema que dijera nada al respecto. Todas las preguntas que surgieron en esta cabeza quedaron sin respuesta. Una pérdida total. Sin embargo, esto era tentador. Peligrosamente. Una prueba mental dentro de sí mismo. ¿Qué se podría plantear? ¿Qué se podría hacer para fortalecerlo? ¿Podría este objeto ayudar con su técnica de mediación? ¿Podría ayudarlo a desbloquear los obstáculos que le impedían usar la energía del dragón para fusionar las sombras y la energía de la muerte que recibió de Shai y Debbie? Pero también podría hacerle perderlo todo. Una decisión difícil, pero que ya estaba tomando. Debbie, cuídame mientras duermo. Voy a ponerme a prueba. Si parezco preocupado hasta el punto de que creas que podría morir, ve a buscar a María de inmediato. La risa de Debbie no fue la habitual, feliz o emocionada. Era más suave y mostraba cierta preocupación. Evidencia clara de que el orbe de la prueba dormida emitía la misma aura peligrosa que Clark sintió en el momento en que apareció ante él. Hectómetros. ¿Qué necesitas? Ya habían llamado a la puerta de María. Mientras Clark estaba a punto de irse a dormir, Isa había venido a buscarla. Necesito que me vigles mientras ayudo a mi doncella de hielo a cambiarse. Dije que esperaría a Clark, pero quiero que esto quede completamente entre mi doncella de hielo y yo. Tengo los materiales que quiero usar y los que él sugirió. Mi duende de las llamas, el golem de cristal y la oruga del viento están durmiendo en mi espacio de domesticación. Te acabé en caso de que me lastime mientras hago esto. No había manera de que María pudiera ocultar su disgusto por este plan. Incluso ignorando el hecho de que Isa había preparado todos los materiales y su doncella de hielo había almacenado suficiente energía, era más seguro tener a Clark y ella con ella cuando todo esto sucediera. Tengo que hacer esto solo mi pareja y yo. Sé que suena tonto. Solo prométeme que me sanarás si empiezo a lastimarme. Eso es todo lo que pido. La actitud decidida hizo que María se suavizara un poco. Pero también la hizo ponerse más seria. Si algo parece un poco extraño, me iré a buscar a Clark y ella. Ellos tomarán el control total. Entendido. María vio que Isa asintió lentamente. Mientras se entendiera, María había decidido aceptar esto. Hecho el acuerdo, María se dirigió hacia la habitación de Isa.
Había limpiado todo hasta las paredes y dejado los materiales con la doncella de hielo que flotaba sobre ellas. Isa no dudó en sentarse justo en el centro con su pareja. Los cristales de hielo cuidadosamente dispuestos, las hierbas con afinidad por el hielo, algunos materiales de bestias con afinidad por el hielo y el último elemento, el loto congelado del Renacimiento. En el momento en que Isa lo colocó frente a la doncella de hielo, ésta lo recogió. Los materiales de hielo comenzaron a sangrar sus energías de hielo en grandes cantidades. Todo esto giraba alrededor del loto que crecía y mostraba pesados pétalos de hielo. Todo absorbió a la doncella de hielo y flotó en el centro de la habitación. El cambio de temperatura fue difícil de manejar para Isa y María, pero no fue algo que no pudieran resistir. Las grandes hojas de hielo que cubrían el capullo del loto eran densas y parecían impenetrables. Sin embargo, Isa sintió que podía sentir el interior. La forma cambiante de su doncella de hielo, el dolor que sentía. El estrés de enormes cantidades de energía helada que sobrecargaba el cuerpo de su doncella de hielo. Este fue el proceso de renacimiento del loto de renacimiento congelado. La oportunidad de estar muy por encima del nivel en el que se encontraba actualmente la doncella de hielo. El cambio para cambiarlo todo. Capítulo 409, podría ser una pesadilla. Clark, date prisa. El sonido de María gritando llamando a Clark lo despertó de golpe. Saltó de la cama y corrió hacia la puerta. Cuando la vio, descubrió que ella lo miraba con mirada expectante. Lo siento, me levanté más tarde de lo esperado meditando. Su cara era un poco arrepentida, pero María simplemente se encogió de hombros. Sabía bien que ese era el trato con él. Tenemos que hacer que las cosas avancen con todos los demás. Lo sabes. Todos querían salir sin nosotros ya que te estaba esperando. El hecho de que María hubiera esperado era agradable, pero Clark sabía que era extraño que nadie más hubiera esperado. El grupo no se escaparía así sin más. Tenemos tiempo de avanzar hacia la mazmorra del sanador de túnica blanca. La medusa que brilla intensamente seguirá allí. No me digas que ella se volvió impulsiva. Clark quería comentar sobre Isa y su doncella de hielo, pero con la repentina urgencia de irse, supuso que todos habían decidido posponer todo. No es eso, solo tenemos que irnos más temprano que tarde. Ya sabes, todo eso de perder el tiempo. Podrías dormir durante días si no empiezas a moverte ahora, ¿verdad? Clark solo asintió un poco confundido. Estaba seguro de que María estaba siendo mucho más insistente que de costumbre, pero no estaba demasiado infeliz. En realidad, estaba feliz de volver a viajar. Y ya no se está despidiendo. O todavía está junto a la cama de su padre. Clark miró hacia las escaleras hacia los pasillos donde habrían ido a ver la habitación del padre de ella. ¿Por qué lo harían? María ahora miraba a Clark confundida. Bueno. No querrían al menos decir adiós. Clark se detuvo y observó a María salir de la mansión. A veces eres un poco gracioso. Siempre tienes algo de qué bromear. El otro día decías que deberíamos hacer una demostración de ser amables con Neville y su gente después del ataque de esa secta. ¿Pero por qué haríamos eso? Si hiciéramos eso, entonces no tendríamos control sobre Neville después de que matáramos a esos domadores medio muertos a cargo. La risa de María sonó como si estuviera llena de pura maldad. Fue dulce, pero el sonido enfermó a Clark. Él vio todo esto ocurrir. Era como si lo estuvieran proyectando en su mente. Incluso insististe en que los matáramos con fuego. Después de que viste a un niño con sus padres te enojaste de nuevo. Dijiste que al igual que tú, deberían morir con sus padres en llamas. ¿No es eso lo que querías? Ser allí para morir con tus padres. El humo comenzó a llenar la mansión Neville alrededor de Clark. Imágenes de llamas derritiendo la piel y el olor a cabello quemado comenzaron a llenar los sentidos de Clark. Después de que los encontraste muertos, te volviste loco y dejaste que esa pequeña bestia consumiera las almas de todo lo que te rodeaba. Ese fuego ardió en toda Nova. Me encontraste en camino a matar a mi hermano mayor también. Si no me hubieras mostrado que la curación no valía nada y me hubieras enseñado a convertir a Lit en una medusa reina del veneno, entonces yo también habría sido una basura débil.
Pero fue aún más divertido cuando incitaste a mi hermano a ser comido por su propia bestia espiritual. Realmente aterradora la habilidad de posesión demoníaca que tiene tu bestia. La risa pareció resonar a través de las llamas mientras invadían a Clark. Sus ojos ardían solo de ver todo. Luego elegiste a Ralph y su jabalí esquelético de algunas casas derrumbadas. Es un gran soldado a pesar de que está quemado hasta convertirlo en cenizas. Ella y su hermano también son excelentes, las enredaderas espirituales malditas que surgieron al fusionar con fuerza a su bestia fueron geniales. ¿A quién le importa si están prácticamente locos? Funcionan bien. Las visiones burlonas golpearon a Clark una tras otra. Pero esa chica Grace era aún mejor. Obligar a su bestia de viento a convertirse en una bestia de tierra y viento a pesar de que las energías opuestas le hacen perder el uso de sus piernas y sus habilidades para detectar el viento. Brillante. El halcón tormenta de arena es excelente para asfixiar a otros. Pero Isa era la mejor. Usar su sangre para hacer pociones y obligar a sus bestias a controlarla por completo era mucho más agradable. La mocosa comerciante rica como ella era mejor encadenada como mascota, lo que ayuda a hacer pociones de afinidad especiales para los 4 elementales centrales. Energías mucho más inteligentes. El calor alrededor parecía crecer más a medida que las visiones de llamas se volvían cada vez más reveladoras de lo que Clark había hecho en estas situaciones. Las atrocidades que cometió. Sin embargo, deberíamos haber conservado a ese chico Gerald. Pero después de que viste que me quería, hiciste que Krim se lo comiera vivo. Habría sido bueno usarlo más tarde como peón. El ligero tono de burla hizo que Clark sintiera aún más el vómito en su garganta. Al menos tenemos a Reese y Brad. Reese está un poco confundido después de que Brad forzó su yelmo poseído para tomar el control de él, pero tener un espadachín poseído con una espada abisal. Genio. Brad solo tiene que meditar constantemente cuando lo envía, no hay mucho problema allí, siempre y cuando no queme su vida demasiado rápido, será útil. María sonaba como un demonio. Un demonio derritiéndose y ardiendo en las llamas ante Clark. Entonces, tenemos que irnos. ¿Verdad? Estás prácticamente listo para ir a algún lugar para encontrar el siguiente material que necesitas para fusionarte completamente con tus bestias. Todavía irás con el rey títere fantasmal, ¿verdad? Dijiste podrías convertirte en un demonio inmortal cuando te los comas y todo lo que tienen vivos. Todas estas cosas hacían que la mente de Clark sintiera una inmensa presión. Deja con esa mirada, estás feliz, ¿verdad? Vas a obtener más que venganza. Un día controlarás el mundo entero. Haz que se arrodille ante ti. Haz que nunca más te puedan lastimar. Todo lo que sí se atreve a mirarte mal, se romperá. Solo mira los cuerpos de tus padres, siempre los sacas cuando compartes todos tus planes. Prometo que encontraré el veneno para los cadáveres para que podamos convertirlos en no muertos para que realmente se muevan cuando hablas con ellos. Las profundidades de la locura que le estaban arrojando a Clark eran demasiadas. Las imágenes que vio fueron suficientes para llevarlo al límite. Sin embargo, cuando una única aura enfurecida comenzó a escaparse de él, las llamas parecieron volverse heladas. Esta fría ira no era solo la de Clark, sino que contenía la esencia misma de la muerte. La fuerza que había sido fomentada lenta pero seguramente por los esfuerzos combinados de Debbie y Clark. La única risa que resonó al apagar las llamas y traer un humo frío y oscuro a la habitación pronto creció alrededor de Clark. La fría ira que empujó a Clark a volverse hacia las desaparecidas apariciones de demonios que podría haber creado desapareció con el humo cuando Debbie tomó forma completa junto a Clark. Lo siento. Dejé que mis miedos me afectaran un poco. Sé que te llamé diablo, pero no eres malvado como un demonio. Eres un diablo a los ojos de aquellos que desean aplastarnos y abusar de aquellos que somos. La venganza es solo un paso de lo que obtendremos. Cuando obtengamos justicia, seguiremos acabando con la corrupción donde quiera que la encontremos. La risa afirmada de Debbie fue todo lo que Clark necesitó antes de dar un paso y todo a su alrededor se desvaneció en humo. La escena de 2 cuerpos quemados y un huevo de bestia quemado frente a él no parecía triste ahora. En cambio, parecía una promesa. Uno que se había creado en medio de la ira y la depresión,
pero también uno que impulsó a Clark a ser mejor. Una promesa para aquellos con quienes hubiera deseado poder quedarse en esta segunda vida durante muchos años más. Pero una promesa que lo había moldeado en todo lo que es y será. Debido al vínculo extremo entre la bestia espiritual diablo y el anfitrión. Ha superado la prueba. El juicio ha agudizado drásticamente la mente. La absorción de energía, la adaptación a los vínculos y la comprensión de nueva información aumentarán drásticamente. Misión oculta completada, la razón de ser. Requisito, poner a prueba la mentalidad y las cualidades que te impulsan. Recompensa, poción de mejora mental. Poción de mejora mental, única. Objeto entregado a través del sistema como una misión oculta. La poción puede ser de gran ayuda para fortalecer la mente del usuario. Esto puede ayudar en muchas cosas, pero en general aumentará la capacidad del cuerpo para adaptarse a la energía compartida a través de enlaces. Esto se reflejará hacia las bestias con las que se crean los vínculos, lo que hará que tengan una velocidad de mejora de absorción de energía durante una semana. Cuando los ojos de Clark se abrieron de golpe, escuchó un golpe en la puerta. Sin embargo, esta vez no escuchó la voz de María pidiéndole que despertara. Era su voz pidiéndole que viniera a ver a Isa de inmediato. Capítulo 410, Gran crecimiento. Cuando Clark abrió la puerta, miró a María con atención. Sus ojos se movieron de un lado a otro mientras miraba su cuerpo y la expresión de preocupación que tenía. Isa comenzó a ayudar a su doncella de hielo a crecer sin mí. Tú la ayudaste en caso de que saliera lastimada. Lo entiendo. La respuesta de una fracción de segundo sin que María siquiera dijera una palabra la dejó atónita. ¿Cómo? Tienes la piel de gallina en el brazo por el frío, pareces estar preocupada y si alguien te pidiera ayuda sería Isa y no Grace, ya que Grace no está concentrada en aumentar sus habilidades de control del hielo en este momento. Eso significa tiene que haber sido Isa quien te pidió ayuda. Hubo otras cosas sutiles como la escarcha en los zapatos de María, pero Clark no dijo nada más. Hubo una avalancha de información mientras miraba a su alrededor. Todo su cuerpo se sintió más ligero. Casi como si se hubieran deshecho muchos bloqueos. La claridad en el mundo que vio a su alrededor fue excepcionalmente mayor. Ni siquiera se sentía mal por haber pasado por una pesadilla que lo llevó a arrepentirse potencialmente de todo lo que había hecho. O lo que podría haber hecho. En lugar de esto, encontró a María y vio que estaba necesitada. Ella no estaba mostrando las miradas diabólicas y las risitas que tenía en su pesadilla. La simple mirada que le había dado antes de intentar comprender la situación fue suficiente para notar las diferencias entre la realidad y un sueño. También le hizo darse cuenta de que cualquier habilidad de ilusión que se usara con él en el futuro tendría que ser significativamente más fuerte. Mientras se dirigía hacia la habitación de Isa, María miraba la espalda de Clark preguntándose cómo se movía con tanta facilidad después de tan poco descanso. Parecía como si acabara de estar en un spa. Su comportamiento fue más relajado y cuidadoso mientras hacía todo. Incluso había adivinado todo lo que estaba pasando. Parece que la energía del hielo era mayor de lo que planeamos. Clark se detuvo justo antes de la puerta abierta. De ella se filtraba escarcha y una pequeña niebla de aire helado. Se estaba alejando lentamente, congelando cada vez más parte de la habitación. Trae a Ralph, necesitamos su jabalí fundido para ayudar a evitar que el hielo se propague por los pasillos. Grace también puede ayudar con eso. Entraré para ver las cosas. Las resistencias que habían ganado al quedarse con ella fueron suficientes para superar el frío de la habitación por un corto tiempo. Sin embargo, el intenso frío iba bajando cada vez más. Lo que fue verdaderamente una maravilla fueron los efectos que Clark estaba viendo. Pequeñas ráfagas subieron y cayeron por la habitación cuando el suelo se congeló primero. El suelo se había convertido en una superficie completamente congelada mientras que las paredes parecían haber condensado sus propios trozos de hielo. Incluso crecieron carámbanos del techo. Lo más importante era el hecho de que Isa ahora estaba sentada directamente debajo del gran loto renacentista congelado. El bulbo había comenzado a desprenderse para revelar unos pétalos blancos de hielo denso. El cuerpo de Isa estaba cubierto de un cristal como hielo.
completamente claro mientras meditaba en la energía helada que la rodeaba. A su alrededor había pequeñas señales de otras energías. Una fina película de energía de fuego rojizo que la mantenía caliente, una pequeña energía marrón de su golem de cristal que envolvía su piel expuesta para mantenerla a salvo de la temperatura absolutamente helada. Incluso la energía del viento parecía girar manteniendo el aire más cálido cerca de ella. Los otros latidos que tenía la mantenían a salvo incluso sin que Isa se lo pidiera. Sintieron el nivel de esfuerzo aquí. Bestia cambiante de hielo sin clasificar. Esta es la forma de una bestia que está cambiando de forma. Está alterando el nivel más profundo de su energía al absorber la energía del hielo única que lo rodea. Múltiples energías del mismo tipo se están uniendo en diferentes formas para que la bestia pueda alterar su propia existencia. Cuando termine, podrá ser reconocido como una bestia diferente con vínculos con su antiguo yo. El sistema tenía esto que decir sobre todo. Era pequeña pero buena información. Clark también pudo ver que la energía alrededor de Isa la estaba protegiendo. A pesar de que parecía estar en algún tipo de trance, su cuerpo claramente estaba comenzando a incorporar lentamente la enorme cantidad de energía de hielo a su alrededor. Tuvo que adaptarse a ello. No había otra opción en el asunto ya que le estaba sucediendo un cambio tan grande a la doncella de hielo. Clark salió de la habitación y descubrió que María había sacado a Grace y a Ralph de sus habitaciones cercanas. Ralph parecía un poco más cansado que Grace ya que había ido con Brad para ayudar a conseguir metales para que él y Brad los usaran en el entrenamiento. Pero hablaba en serio mientras miraba a su alrededor. Su jabalí fundido se había colocado frente a la puerta e irradiaba calor a su alrededor. Grace también había dejado que su escarcha se separara para detener el flujo de aire frío de la habitación. Fue una contramedida ideal. Le daría otra hora. El ritmo al que esos pétalos están floreciendo es muy rápido. La energía que tenía la doncella de hielo era mucho más de lo que imaginaba. Supongo que la bestia que emerge será muy especializada y única. Dudo muchos se verán en nuestra generación. Como para probar las palabras de Clark, se abrieron 2 pétalos más. La hora pareció transcurrir lentamente mientras todos observaban cómo el hielo se resquebrajaba y los pétalos caían. Al abrirse, el hielo también desaparecía de la habitación. El loto lo estaba atrayendo hacia sí mismo. Cuando apareció un ligero tinte azul en una flor central parecida a un cristal, Clark probó el análisis nuevamente. Quedó asombrado por lo que pudo ver. Bruja de invierno legendaria. La bruja de invierno es una bestia que se dice que surge de cualquier bestia espiritual de tipo hielo. Muchos no tienen idea de cómo nace, pero cuando nace, hay muchos eventos que sucederán a causa de él en el desierto. Ventiscas, temperaturas increíblemente bajas e incluso pueblos enteros han sido destruidos por brujas salvajes del invierno. Tienen vínculos únicos con la energía de tipo hielo por la que tienen afinidad. Pueden crear tormentas de hielo y nieve que alcanzan grandes áreas. Son capaces de crear y manipular muchas formas de hielo, nieve y escarcha. Muchos han sido conocidos en la historia por reclamar grandes montañas como sus hogares. La bruja de invierno a menudo comienza más débil, puede aumentar su control de la energía del hielo sin grandes cantidades de ella. Su habilidad no está en recolectar grandes cantidades de energía de hielo sino en su asombrosa habilidad para usarla con gran habilidad. Una bestia especializada que puede luchar en un área entera en lugar de en combate cuerpo a cuerpo. La bruja del invierno ya no puede crecer ni evolucionar a otras formas una vez que ha adoptado la forma de piel azul de una mujer vestida de nieve. Las túnicas están hechas de hielo y escarcha, mientras que todo el cuerpo también está hecho de formas enterradas de hielo. Sin embargo, la mayoría de la gente la confundiría con un humano de piel azul. Se puede decir que una bruja de invierno domina a otras bestias de tipo hielo solo por su fuerza. La fuerza que ejercen sobre el hielo es suficiente para ganarse el respeto también de algunas de las bestias más poderosas. Normalmente, una bruja de invierno sería encontrada por una poderosa bestia anciana que desea su fuerza como seguidora o compañera. La repentina rotura de todo el hielo de la habitación reveló la esbelta figura azul cubierta con una túnica de hielo. El bastón de hielo que contenía era suficiente para mostrar también el control detallado de la energía del hielo.
pero cuando la bruja del invierno se arrodilló para ayudar a Isa a levantarse, todos supieron que la doncella de hielo acababa de encontrar su mejor forma. Y eso, amigos míos, es una bruja de invierno. Una de las bestias de tipo hielo más poderosas que jamás hayamos visto. Clark sonrió suavemente al ver a Isa levantarse mirando a su pareja. El aire frío no era nada para ellos ya que la bruja del invierno lo había empujado fácilmente a una temperatura normal en un instante. Ninguno de ellos dijo una palabra mientras Isa y la bruja del invierno tenían su momento. No hubo ni una pizca de tristeza por la pérdida de la doncella de hielo o la posibilidad de tener una reina de hielo. El cambio drástico a una bestia que siempre quedó registrada en la historia como una bestia salvaje fue repentino y sorprendente. Un encuentro increíble para todos ellos. También era algo que mucha gente vería y sabría que representaba un estatus en el mundo, no solo como un domador. Deberíamos dejarlos en paz. Creo que estarán celebrando por un tiempo. María finalmente se había relajado después de que el golem de cristal, la oruga del viento y el duende de las llamas se hubieran mostrado ante la bruja del invierno. Su socio más fuerte, su familia. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.